Dios les bendiga, hermanos, en este día. Martes, como usual, siempre nos reunimos para orar en las noches. Este día estoy llegando a ustedes a través de este corto grabación. Estoy aquí en el templo, hay unas cuantas cosas que hay que hacer en el templo, unas inspecciones que la ciudad nos está requiriendo y tengo que estar pues con ellos bastante tiempo. O no sé cuánto es el tiempo que nos va a tomar, pero quería llegar a ustedes en particular con varias cosas. Queremos orar por varias personas que han estado en dificultades o que han estado pasando por momentos difíciles en sus vidas. Y una de ellas, estuvimos orando hace como un mes, estuvimos orando por la familia González, e inclusive el domingo presentamos nuevamente al reverendo González, Nicanor, su esposa emérita, y a su hijo, el cual había sufrido un accidente de quemaduras graves y bueno, pues falleció. Falleció el día de ayer en la mañana y queremos orar por esta familia. El pastor Nicanor González pues es especial en mi vida porque mis inicios ministeriales comenzaron bajo su pastorado y bueno, de ahí fue la recomendación para los estudios formales y el sacar, pues ni modo de seguir el llamado del Señor, credenciales y trabajar en la obra del Señor. Y él fue el primero que me dio la oportunidad como, como joven que aspiraba al ministerio. Y pues esta familia siempre guarda un lugar especial en nuestros corazones, en el mío, en el de mi esposa, en el de mi familia. Y queremos orar por ellos para que el Señor pues les continúe dando la fortaleza que necesitan y que van a necesitar hasta que el Señor venga. No es ley de vida, ¿no? Como decimos, que los padres sepulten a sus hijos, sino que los hijos sepulten a sus padres. Esa es la ley de vida, ¿no? Así que creemos que por encima, por supuesto, de esto de ley de vida que decimos, está la providencia de Dios y está la soberanía de Dios. Y pues el Señor permitió que todas estas cosas acontecieran de esta forma. Solamente Dios sabe. Lo que nosotros nos resta hacer es orar y servir de fortaleza tanto a la familia González como a otras familias que puedan estar, que pasen por cosas como esta. Así que oramos por ellos y bueno, en fin, oramos por otros hermanos más que necesitan la oración. Y también quiero aprovechar y compartir con ustedes algo que lo hemos hablado antes, pero me parece que, siendo que ustedes tendrán el tiempo de escucharme en estos minutos, quiero traer más claridad en cuanto al asunto del bautismo, o lo que se le llamaría las ordenanzas de la iglesia, sería el bautismo y eh, la participación de lo que le llamamos la Santa Cena, o la comunión en otros lugares le llaman, Holy Communion en inglés, en fin. Así que vamos a orar en esta hora. Señor, te doy gracias por estos momentos que nos permites llegar de esta forma virtual al pueblo y el pueblo puede reunirse conmigo mentalmente. Todos estamos unidos y espiritualmente y nos unimos en unísono en estos momentos. Y en esta hora te suplico que en el nombre de Jesús presentarte estas familias que han sido afectadas. En particular te presento a la familia González. En estos momentos ellos necesitan un toque de tu gracia, de fortaleza, de paz, de consuelo, de ánimo. Para estos momentos ahora, momentos como mañana, momentos en el futuro, mi Dios, donde ellos necesitarán siempre esa gracia tuya que viene y fortalece. Así que te damos gracias por la fortaleza que tú traes a nuestras vidas, que nos ayudas simultáneamente a pasar por momentos de tristezas y dolores, pero a la misma vez nos da la fortaleza para poder pasar por estos momentos. Suplicamos tu gracia sobre de ellos. También, Señor, en esta oración te presentamos a otros hermanos que están también pasando por momentos difíciles en su vida y queremos que tu gracia sea con ellos, que tu gracia les acompañe, que tu misericordia sea con ellos, mi Señor. Te presentamos a la hermana Elena, te presentamos a Eida en Puerto Rico, te presentamos a la hermana Marisol, Señor, y otros más, que la hermana Margarita,
presentamos la hermana Carmen Pérez, la hermana Carmen García y sus diferentes situaciones que se le han aparecido, mi Dios, o que se le han presentado. Te suplico en el nombre de Jesús que tú visites a estos hermanos y otros más que necesitan tu gracia. Padre mío, suplico en el nombre de Jesús que tu gracia les sea dada de una forma abundante, de una forma extraordinaria y sobrenatural. Que tu Espíritu ministre en lo más profundo de sus vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, mi Dios. Gracias una vez más por Cristo Jesús. Amén. Quiero que usted me acompañe en este momento al libro al Evangelio de Mateo, capítulo 28, y allí en los versículos 17 o 19 en adelante, son las últimas palabras del Señor antes de ascender, conforme como lo presenta Mateo. Por lo menos hasta ahí fue las últimas palabras que Mateo recolecta del Señor antes de su ascensión. Y él dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que mi intención es clarificar por qué el bautismo, qué significa el bautismo, nuevamente, qué cosas acontecen aquí. Muy bien. Jesús le dijo a los discípulos, para enseñanza de la iglesia que nacería en Pentecostés, que hicieran discípulos a las naciones. A esos discípulos ellos los iban a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también los iban a discipular en cómo, enseñándoles las cosas que Jesús le había enseñado. Bien. El bautismo, entonces, luego cuando usted va leyendo las cartas apostólicas, en particular la del apóstol Pablo, y Pedro menciona algo también en su epístola, lo que el bautismo enseña es la identificación de aquellas cosas que acontecieron en nuestro interior. Muy bien, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Salvador, nosotros morimos entonces al pecado. Nosotros entonces participamos de una forma identificativa con la muerte del Señor Jesús en la cruz. Él muere por el pecado, nosotros morimos con Él también por la fe. Una vez muerto el Señor Jesús, ¿qué fue? Él fue sepultado. Entonces, cuando nosotros vamos al bautismo, nosotros entonces, en esa identificación de que hemos muerto con Cristo, cuando nos sumergen en las aguas, entonces es un símbolo, es una identificación de que hemos sido sepultados con Él, con Jesucristo, en nuestra identificación con Él, de lo que éramos antes, de ese nosotros viejo, queda sepultado ahí. Cuando salimos del agua, entonces nos estamos identificando con la resurrección de Jesús cuando Él se levanta de entre los muertos. Y cuando Jesús se levanta de entre los muertos, aunque Él no pierde su identificación, quién Él era, ¿verdad? Ahora el que se levanta de entre los muertos es el Cristo resucitado. En otras palabras, ese cuerpo con el cual Él nace sufre una transformación para que nunca más pueda experimentar muerte ni corrupción. Por supuesto, su cuerpo en esos 3 días, como dijo el salmista, no sufrió corrupción, en el sentido de que no se pudrió, no sufrió pudredumbre, sino que permaneció hasta que entonces Jesús lo levanta a ese cuerpo nuevamente y le da vida y se levanta de entre los muertos y camina fuera de la tumba. Cuando nosotros somos entonces sumergidos en las aguas y salimos entonces de las aguas nuevamente, nos identificamos con esa nueva vida, con ese nuevo nosotros que ha sido recreado por medio del Espíritu Santo en unión con Cristo por la fe. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros entonces celebramos bautismo, estamos haciendo una identificación
de lo que nosotros hemos hecho por la fe ya días antes, meses antes, tiempo antes con el Señor. Nos hemos reconciliado, hemos entrado en una relación con Dios a través de la fe. Eso es un testimonio público, es un testimonio que lo hacemos delante de la congregación o porque tenemos este bautisterio aquí. Si estuviésemos en algún río, en alguna playa, pues entonces habría más testigos, porque pues habría más gente que estaría observando los bautismos y cómo se practican. En mi caso, yo me bauticé en Puerto Rico en una playa, en un día feriado, en Puerto Rico un 25 de julio. Fui bautizado y bueno, pues ahí no solamente estuvieron los testigos de la congregación y todos los candidatos a bautismo, sino que también había más gente viendo qué es lo que practica, qué es lo que estaba haciendo, pues en este caso esa iglesia, esa congregación allí, esos ministros y esa gente vestida de blanco bautizándose. En el caso de los hermanos que se han bautizado aquí en esta congregación, pues la congregación ha servido como testigo de que ellos se han identificado con Jesucristo, de que realidades espirituales acontecieron en su interior y que ahora en el exterior lo manifiestan a través de este bautismo. ¿Qué quiero decir con esto? El bautismo no salva a nadie. El bautismo no significa que usted ha nacido de nuevo, no. Ya usted había nacido de nuevo y por lo tanto usted procedió entonces a bautizarse, que sería la forma correcta de verlo. Así que cuando usted le digan, bueno, naciste de nuevo en el bautismo, no. Usted no nació de nuevo en el bautismo. El bautismo fue el testimonio que usted lanzó públicamente de aquello que había acontecido en su interior por la fe en Jesucristo solamente. De otra forma, entonces, el bautismo sería una obra que provocaría salvación. Entonces ya violaría la enseñanza de que la salvación es por la fe solamente, sin obras. En cuanto a la Santa Cena, es nuestra práctica siempre que participe de la Santa Cena aquel que ha ido a las aguas bautismales por inmersión. Siempre hacemos reiteramos esto de la inmersión porque eso es lo que significa la palabra baptizo en griego. Baptizo significa inmersión. Y entendemos que así la iglesia lo hacía por causa de la palabra que utilizan para bautismo, baptizo. No creemos en bautismos por aspersión, que eso es cuando le echan agüita así en la cabeza o algo. No creemos tampoco que la Biblia enseña eso, ni tampoco creemos que la Biblia enseña bautismos de niños. Por eso es que no, la iglesia cristiana, debo decir, la iglesia pentecostal no bautiza niños, porque entendemos a la luz del Nuevo Testamento que aquel que es candidato para el bautismo en las aguas es aquel que conscientemente ha aceptado a Jesús como Salvador y Señor de su vida por la fe, ha entendido su necesidad de ser salvo, ha entendido que es un pecador, es una pecadora delante de Dios y que necesita entrar en reconciliación con Dios a través de Jesucristo solamente por la fe en Él, solamente. Una vez ha aceptado entonces, ha entendido ese mensaje, que es el mensaje del Evangelio, que es el que lo llama arrepentimiento y le da la buena noticia de que no tienes que perderte, no tienes que, tu destino hacia el infierno no tiene que seguir. Jesucristo puede salvarte y puedes entrar en reconciliación con Dios. Por la gracia y el amor que Dios tiene para ti, pues te envía estas buenas noticias a través de gente que es la iglesia, que eres tú y que soy yo, que le predicamos a las personas y les hablamos del amor de Dios. ¿De qué? De que envía a Jesucristo al mundo para reconciliar al mundo con Él, no queriendo que el mundo se pierda, no queriendo que el mundo entre en perdición eterna, sino que entre en salvación eterna por medio de Jesucristo en la fe en Él. Bien. Luego del bautismo, entonces, nosotros practicamos lo que es la Santa Cena, lo que hacemos el primero de cada mes. Otras iglesias lo hacen todos los domingos. La iglesia cristiana o muchos dentro de la sombrilla grande del cristianismo, pues ha preferido hacerlo una vez al mes porque
muchas iglesias a través de los tiempos observaron que el significado se había perdido una vez la práctica era frecuente y no traía la misma conciencia a las personas como debería. Como debería. En el pasaje, Jesús dijo que hiciéramos estas cosas siempre en memoria de Él. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué fue lo que hizo Jesús en el aposento, en el día jueves, día de la traición, antes de ser crucificado? Bueno, en ese lugar Jesús tomó pan y después tomó la copa y le dio un significado nuevo. El pan iba a significar su cuerpo y la copa, o sea, el vino o el jugo de la vid, iba a significar su sangre, la cual él iba a derramar. Por supuesto, porque iba a morir, iba a derramar sangre. Lo azotaron, luego lo clavaron en la cruz. Cuando participamos entonces del pan, estamos haciendo un recordatorio, y cuando tomamos el pan y la copa, estamos recordando la muerte del Señor. Estamos recordando que la muerte del Señor fue el sacrificio último y perfecto, aceptado por Dios el Padre como suficiente, como para pagar nuestra deuda del pecado y pagar por nuestra salvación. Cada vez que tomamos entonces la Santa Cena, recordamos el sacrificio, recordamos todo lo que encerró este sacrificio perfecto y aceptable ante Dios. Y es por ese sacrificio que nosotros estamos aquí con vida espiritual, porque lo aceptamos por la fe, pero fue porque Él dio su vida primeramente. Si Él no da su vida, entonces estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1, 2 en adelante. Así que cuando tomamos ese pedacito de pan, entendamos que ese pan no se está convirtiendo en el cuerpo de Jesús, o sea, en la carne de Jesús. Cuando tomamos el jugo de la vid, ese jugo no se está convirtiendo, una vez que lo ingerimos, no se está convirtiendo en la sangre que Jesús derramó hace casi 2000 años atrás. Entendamos que esto es un recordatorio de lo que el Señor, un memorial de lo que el Señor hizo. Nosotros no creemos, porque la Biblia no lo enseña así, porque Jesús no lo transmitió así, ni tampoco tuvo la intención de que fuese entendido así, lo que la Iglesia Católica Romana llama la transubstanciación, que ellos creen que cuando usted toma el pan, una vez ingerido, ese pan se convierte en el cuerpo nuestro, en el cuerpo de Jesús o en la carne del Señor. Y igualmente cuando toma la copa, dentro de nosotros sufre una transformación que se convierte en la sangre del Señor, y así se cumple en palabras de algunos sacerdotes ortodoxos, que no diferencian mucho del catolicismo, que cuando Jesús dice el que no come y bebe la carne y la sangre de Él no tiene vida. Por lo tanto, ellos interpretan que al participar de la comunión, lo que llamamos Santa Cena, a través de los elementos del pancito y del jugo, ellos dicen que al comerlo y beberlo, pues eso se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor, y por lo tanto el Señor nos da vida. Pero eso es incorrecto, porque el Señor nunca tuvo la intención de que se comieran su carne ni que se bebieran su sangre. Y de hecho, eso no está documentado, no está escrito en los evangelios. No tuvo la intención. Tuvo la intención de ser una metáfora, tuvo intención de ser una verdad espiritual, de comernos, de ingerir a Cristo en el sentido espiritual, que nos los comemos, así como Israel en el Éxodo se tuvo que comer el cordero pascual antes de salir de Egipto. ¿Se acuerda que se tuvieron que comer todo el cordero? Esas fueron las instrucciones de Dios, que se lo comieran todo, no podía sobrar nada. Pues Jesús, al ser ese cordero pascual, entonces espiritualmente esto nos enseña que nos tenemos que comer entero, tenemos que aceptarlo a Él entero, todo lo que Él es, todo lo que Él enseña, todo. Y eso es lo que hacemos, comernos a Jesús por la fe, lo ingerimos a Él, lo recibimos entero.
en ese sentido, no en el sentido literal. Así que eso es lo que sucede cuando participamos de los bautismos y cuando participamos de la Santa Cena. Yo espero que esto sea claro, que sea más clarito pues para cada uno de ustedes, porque todavía he visto que he escuchado personas pues que piensan que en el bautismo ahí es que nacen de nuevo. No, en el bautismo no se nace de nuevo. En el bautismo solamente se da testimonio de lo que aconteció en nuestro interior. Quiero compartir con ustedes, si puedo, lo que les dije el domingo que nosotros habíamos, hace 2 años y tanto atrás, toda la iglesia participó de lo que es la Declaración de Verdades Fundamentales de las Asambleas de Dios. Y la juventud, todos participamos por esto y esto es lo que nosotros pues estamos dando en nuestras... todo esto es lo que nosotros um, enseñamos para las clases de bautismo y para las clases de membresía. Algo que usted dirá, clases de membresía. Sí, es algo que se va a estar implementando ahora porque necesitamos dejarle a la iglesia saber, a la congregación, por supuesto. Estoy compartiendo con ustedes, por si acaso vieron, entré en una pausa. Muy bien, ahí ustedes están viendo la página en español de las Asambleas de Dios. Voy a ponerla solamente a la página para que usted vea. Usted puede ver ahí Asambleas de Dios, y en donde dice creencias, pues ahí le da la opción para usted ver lo que sería la Declaración de Verdades, las 16 verdades fundamentales de la Asamblea de Dios. Estas son las verdades que nos unen como comunidad pentecostal. Todas estas iglesias abrazamos estas verdades, no tienen la intención de ser únicas, hay más verdades, pero estas son las que pues nos unen como una confraternidad, para que todos hablemos una sola cosa. Donde quiera que usted vaya a una congregación de las Asambleas de Dios, pues de alguna forma u otra usted va a escuchar al predicador o al pastor pues hablar de estas, de ellas en su predicación o hacer mención. Y ahí te ve las 16 verdades y aquellos que sean bautizados, con excepción posiblemente de 2 personas que se le dio otro material, ahí usted puede ver entonces, usted puede entrar ahí a esa sección en español y usted verlas más a fondo, pero de alguna forma o de otra yo estaré siempre enfatizándolas para que usted pues vea la verdad estamos viendo que las ordenanzas de la iglesia están en la verdad número 6 y usted puede estudiarla más a fondo de lo que yo le di. Y ahí usted puede entonces, pues, usted ahí puede, pues, entonces, hacer sus estudios más a fondo en caso de, y cualquier cosa que usted que no entiende, pues usted entonces me deja saber a mí para yo darle más explicación. Pero esto siempre va a estar de continuo porque es necesario que las doctrinas bíblicas pues siempre sean predicadas y enseñadas en todo tiempo. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes. Vamos a orar para que entonces el Señor continúe bendiciendo sus vidas, y presentamos entonces toda petición que usted tenga en el nombre del Señor y oramos para que el Señor bendiga su vida y mi vida también. Padre, te doy gracias por estos momentos que me permites hablar de estas cosas, buscando siempre claridad, buscando siempre que tu Espíritu traiga más iluminación y más claridad de lo que yo puedo explicarlo.
Suplico que tú estés bien envuelto en la vida de cada hermano, cada hermana que se da cita siempre en nuestros estudios bíblicos y en lo que hacemos. Aquí queremos que ellos aprendan, yo quiero aprender y queremos que tu Espíritu Santo nos enseñe y que nos deje ver las cosas como son. Así que ayúdanos siempre a ser edificados por tu palabra y amar tu palabra, Señor. Que seamos como lo que tú dijiste, discípulos que aprenden y enseñan lo que tú nos enseñas. Y lo aprendemos a través de tu palabra y se lo enseñamos a otros. Por medio de Cristo Jesús. También, Señor, en esta hora te quiero presentar a aquellos hermanos y hermanas que tienen peticiones que yo desconozco, pero tú las sabes. Y en esta hora suplico que tu gracia sea con ellos de una forma especial, poderosa, sobrenatural, extraordinaria, y que tú le proveas a cada uno conforme a su necesidad. Que tu gracia sea con ellos, que tu bendición sea con ellos, que tú guardes, Señor, sus entradas y salidas, que tú guardes, Señor, su levantarse como su acostarse, que tú guardes y bendigas, Señor, las iniciativas que toman para glorificar tu nombre, que tu reino pueda ser expandido siempre a través de nosotros donde estemos, mi Dios. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, Señor nuestro, Dios nuestro. En esta hora, gracias, Señor. Te presentamos nuestros proyectos, Señor, de la iglesia. Queremos que tú te glorifiques en ellos, en los proyectos de construcción, los proyectos de verano, mi Dios, los cuales se estarán dando a cabo una vez venga julio. Queremos que esta congregación sea para gloria y honra de tu nombre y que cumpla con la misión con la cual tú has encomendado a cada congregación. Ser un faro de luz donde quiera que están ubicados. Y queremos hacer lo que la iglesia tiene que hacer en una localidad. Queremos alabarte, queremos glorificarte, queremos enseñar tu palabra, queremos discipular, queremos tener también compasión de los que necesitan. Queremos, Señor, ser expositores de la palabra de Dios fiel como está y queremos tener comunión unos con los otros, Señor, en esa armonía donde manifestamos el amor de Cristo entre nosotros. Gracias una vez más por tu amor y bendición. Guarda de los hermanos que están fuera del país, están vacacionando o están haciendo algún tipo de diligencia. Queremos que tú pongas tu mano sobre ellos y que les traigas con bien, Señor, nuevamente. Y aquellos que van a estar saliendo, pues también tú les bendigas y les guardes en todo, mi Dios. Yo te lo suplico en el nombre de Jesús y te doy gracias por medio de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias por este tiempo que me vio, que estuve frente a usted. Gracias. Así que nos vemos el viernes, si Dios lo permite, en nuestros estudios bíblicos. Así que Dios les bendiga y que pasen buenas noches. Amén.